La mansión de los Ramírez brillaba bajo el sol de la tarde. Sus altos muros y jardines bien cuidados exudaban una atmósfera de opulencia y tranquilidad. Alejandro Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos cansados y cabellos grises, observaba el paisaje con una mezcla de nostalgia y tristeza. Su mente vagaba hacia el pasado, hacia el día en que su hija, Isabel, desapareció. 17 años habían pasado desde ese fatídico día, y el dolor de la pérdida aún era una herida abierta en su corazón. Carmen, una joven mujer de piel oscura y ojos brillantes, llegó a la mansión esa mañana. Había crecido en un orfanato, enfrentando innumerables adversidades, pero siempre mantuvo la esperanza de encontrar un lugar al que pertenecer. Estaba nerviosa y ansiosa por comenzar su nuevo trabajo como empleada doméstica en la casa de los Ramírez, un empleo que prometía estabilidad y un nuevo comienzo. Al ser presentada a Alejandro, Carmen notó la mirada penetrante del hombre, que parecía ver más allá de su apariencia. Él la saludó educadamente, pero algo en su semblante cambió cuando sus ojos se posaron en el collar que Carmen usaba. Era un collar simple, pero único, con un colgante en forma de estrella que Alejandro reconocería en cualquier lugar. Era idéntico al collar que su hija Isabel usaba el día en que desapareció. Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. No podía creer lo que veía. ¿Sería posible que, después de tantos años, tuviera una pista sobre el paradero de su hija? Necesitaba descubrir más sobre Carmen, sobre su pasado, sobre cómo había llegado a poseer ese collar. Mientras Carmen se ocupaba de sus nuevas responsabilidades, Alejandro comenzó a investigar discretamente. Le preguntó sobre su vida en el orfanato, sobre sus recuerdos de infancia. Carmen, sin sospechar las verdaderas intenciones de Alejandro, habló sobre su vida difícil, sobre cómo fue encontrada en la calle siendo bebé y llevada al orfanato. Nunca conoció a sus padres, nunca supo nada sobre su origen. Con cada palabra de Carmen, Alejandro sentía una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Podría ella ser su hija perdida? El collar no podía ser una simple coincidencia. Decidió que necesitaba pruebas concretas antes de llegar a cualquier conclusión precipitada. Alejandro comenzó a investigar el orfanato donde Carmen creció. Descubrió que había un hombre que trabajaba allí en la época en que Carmen llegó: Enrique. Enrique era el mayordomo de la familia Ramírez en la época de la desaparición de Isabel. La mente de Alejandro hervía con preguntas. ¿Cuál era el papel de Enrique en todo esto? ¿Por qué habría llevado a Isabel al orfanato? Y, lo más importante, ¿cómo podría probar que Carmen era realmente su hija? Carmen, por su parte, se sentía cada vez más a gusto en la mansión. No entendía por qué Alejandro parecía tan interesado en su historia, pero apreciaba la atención y la amabilidad que él mostraba. Comenzaba a ver a Alejandro como una figura paterna, algo que nunca tuvo en su vida. A medida que pasaban los días, Alejandro se sentía cada vez más seguro de que Carmen era su hija. Necesitaba confrontar a Enrique, descubrir la verdad. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Compartió sus sospechas con su esposa, María, que quedó tan impactada como él. Decidieron actuar juntos, resolver este misterio que había atormentado sus vidas durante tanto tiempo. Alejandro organizó un encuentro con Enrique, que ahora vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La tensión era palpable cuando los dos hombres se encontraron. Enrique parecía nervioso, evitaba la mirada de Alejandro. Finalmente, tras un largo silencio, Alejandro le mostró una foto de Isabel y el collar de Carmen. Enrique, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó con mi hija? Enrique vaciló, el miedo estampado en su rostro. Sabía que no podía mentir más. Respiró hondo y comenzó a contar la historia que había guardado durante tantos años, una historia que cambiaría para siempre la vida de Alejandro, María y Carmen. Mientras Enrique hablaba, Alejandro sentía una mezcla de ira y alivio. Finalmente, la verdad estaba siendo revelada, y con ella, la esperanza de reunir a su familia. Pero aún había mucho por hacer, muchas preguntas por responder, y la mayor de todas: ¿cómo reaccionaría Carmen al descubrir su verdadera identidad? Alejandro escuchaba atentamente. Cada palabra de Enrique parecía pesar una tonelada. El mayordomo, con la voz temblorosa, comenzó a relatar los eventos de 17 años atrás. Contó que, la noche de la desaparición de Isabel, hubo un gran tumulto en la mansión. Enrique había sido abordado por hombres desconocidos que amenazaron su vida y la de su familia si no cooperaba. Bajo coacción, sacó a Isabel de la mansión y la dejó en el orfanato,
esperando que así estuviera a salvo. Enrique reveló que, después de dejar a Isabel en el orfanato, intentó encontrar una manera de revertir la situación, pero los hombres que lo amenazaron desaparecieron, y él tuvo miedo de decir la verdad. Durante todos esos años, vivió con la culpa y el remordimiento por sus acciones. Alejandro, tomado por una mezcla de ira y compasión, se dio cuenta de que Enrique también era una víctima de las circunstancias. Pero la revelación más impactante aún estaba por venir. Enrique, visiblemente emocionado, confirmó que Carmen era de hecho Isabel. La había reconocido cuando la vio por primera vez en el orfanato, pero decidió mantenerla lejos de la familia para protegerla de los mismos hombres que lo amenazaron. Con esta nueva información, Alejandro y María se enfrentaron a una nueva realidad. Necesitaban contarle la verdad a Carmen, pero no sabían cómo reaccionaría. Decidieron que lo mejor sería hacerlo juntos, ofreciendo todo el apoyo y amor que pudieran. A la mañana siguiente, Alejandro pidió que Carmen se reuniera con él y María en la biblioteca de la mansión. Carmen, sin sospechar lo que estaba por venir, entró en la sala con una sonrisa en el rostro. Se había acostumbrado a la mansión y al cariño de los Ramírez, y empezaba a sentir que allí era su lugar. Alejandro, con el corazón acelerado, tomó las manos de Carmen y comenzó a hablar. Carmen, hay algo muy importante que necesitamos contarte. Es una historia que comienza hace muchos años, antes incluso de que nacieras. Carmen escuchaba atentamente. Sus ojos se agrandaban de sorpresa y confusión a medida que Alejandro narraba los eventos del pasado. Cuando mencionó el collar y cómo era idéntico al de su hija desaparecida, Carmen instintivamente tocó el colgante en su cuello. Siempre me he preguntado de dónde venía este collar, murmuró Carmen, más para sí misma que para Alejandro. María se acercó, con lágrimas en los ojos, y continuó la historia. Le contó a Carmen sobre la noche en que Isabel desapareció y cómo eso devastó a la familia. Reveló que Enrique, en un momento de desesperación, llevó a Isabel al orfanato para protegerla. «Eres nuestra hija, Isabel», dijo María, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de intentar encontrarte». Carmen sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La revelación era abrumadora. Era la hija perdida de los Ramírez, la niña que creció sin padres, sin saber de su verdadera origen. Lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba procesar todo. «No sé qué decir», murmuró Carmen, con la voz temblorosa. «Siempre sentí que algo faltaba, pero nunca imaginé». Alejandro y María abrazaron a Carmen. Sus lágrimas se mezclaban. Fue un momento de unión y esperanza, pero también de mucho dolor por los años perdidos. Decidieron que necesitaban tiempo para asimilar todo, pero estaban decididos a reconstruir sus lazos familiares. Carmen, aún aturdida por la revelación, pidió un tiempo para pensar. Se retiró a su cuarto, donde pasó horas reflexionando sobre su vida, su pasado y el futuro incierto que ahora la esperaba. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, finalmente había encontrado a la familia que siempre deseó. Pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y descubrimientos. Alejandro, María y Carmen acordaron mantener la revelación en secreto por el momento, hasta que estuvieran listos para enfrentar el mundo como una familia reunida. Había muchas preguntas por responder, muchas heridas por sanar. Y, sobre todo, había un nuevo comienzo a la vista, un comienzo que prometía esperanza y redención. A medida que pasaban los días, Carmen comenzó a acercarse más a Alejandro y María. Se sentía dividida entre la joven que creció en el orfanato y la nueva identidad como Isabel Ramírez. Pero, con el apoyo y el amor de sus padres recién encontrados, comenzó a creer que era posible superar cualquier adversidad. Alejandro, por su parte, inició una investigación más profunda para encontrar a los hombres que amenazaron a Enrique y causaron la separación de su familia. Sabía que se necesitaba justicia, y estaba decidido a proteger a Carmen y asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentar tal peligro. El reencuentro trajo no solo alegría, sino también una nueva determinación para enfrentar el pasado y construir un futuro mejor. Alejandro y María prometieron hacer todo lo posible para recuperar el tiempo perdido y crear nuevos recuerdos como una familia unida. Carmen se despertó con los primeros rayos de sol atravesando las cortinas de su habitación. Su mente aún estaba llena de pensamientos sobre la revelación de sus padres biológicos. Se sentía agradecida, pero también perdida, como si estuviera navegando en un mar desconocido.
Decidió que necesitaba un momento de paz para procesar todo y se dirigió al jardín de la mansión, donde siempre encontraba consuelo. Mientras paseaba por el jardín, Carmen encontró a Alejandro. Él estaba sentado en un banco de piedra, perdido en sus propios pensamientos. Cuando la vio, sonrió y la invitó a sentarse a su lado. «Carmen, sé que todo esto es mucho para ti», comenzó él, con una voz suave y reconfortante. «Quiero que sepas que estamos aquí para ti, pase lo que pase». Carmen miró a Alejandro, viendo la sinceridad en sus ojos. Respiró hondo y asintió. «Gracias, Alejandro. Yo no sé cómo empezar a sentirme sobre todo esto. Es como si mi mundo se hubiera puesto de cabeza». Alejandro tomó la mano de Carmen, apretándola suavemente. «Tómate el tiempo que necesites. No estamos con prisa. Lo más importante es que finalmente nos encontramos». Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de emociones. Carmen se acercó cada vez más a Alejandro y María, descubriendo más sobre su infancia perdida a través de fotos, historias y objetos que aún permanecían en la mansión. Sentía una mezcla de alegría y tristeza al ver los recuerdos de su infancia que nunca pudo vivir. Mientras tanto, Alejandro estaba decidido a resolver el misterio de los hombres que amenazaron a Enrique. Contrató a un investigador privado, un hombre de confianza llamado Ricardo, para rastrear a esos individuos y traer justicia a su familia. Ricardo, un ex policía, era conocido por su habilidad para encontrar respuestas donde otros fallaban. Aceptó la tarea con seriedad, prometiendo a Alejandro que haría todo lo posible por descubrir la verdad. Ricardo comenzó su investigación yendo al orfanato donde Carmen creció. Habló con antiguos empleados y examinó registros antiguos. Su persistencia lo llevó a descubrir que los hombres que amenazaron a Enrique tenían vínculos con una banda local conocida por actividades criminales. El líder de la banda, un hombre llamado Marcos, había desaparecido poco después del incidente con Isabel, pero su influencia aún se sentía en la ciudad. Mientras Ricardo seguía sus pistas, Carmen enfrentaba sus propios desafíos internos. Decidió que quería descubrir más sobre sus padres biológicos y su propia identidad. Un día, le pidió a Alejandro que le mostrara la habitación que sería suya cuando era niña. Alejandro la condujo hasta una habitación en el segundo piso de la mansión, una habitación que había estado cerrada desde la desaparición de Isabel. Cuando abrieron la puerta, Carmen fue recibida por un ambiente que parecía congelado en el tiempo. Muñecas, libros infantiles y muebles pequeños llenaban el espacio, todo en perfecto estado. Carmen caminó lentamente por la habitación, tocando los objetos con reverencia. Se sentó en la pequeña cama, mirando a Alejandro con lágrimas en los ojos. «Es difícil creer que esta iba a ser mi habitación. Siento como si estuviera conociendo una parte de mí que nunca existió». Alejandro se sentó a su lado, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. «Estamos reconstruyendo esos recuerdos juntos. Y haremos nuevos, mejores que antes». Con el paso de los días, Carmen comenzó a sentirse más a gusto con su nueva identidad. Alejandro y María se aseguraron de incluirla en todas las actividades familiares, ayudándola a integrarse y a sentirse parte de la familia. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre ellos, especialmente con la investigación de Ricardo en marcha. Un día, Ricardo volvió con información importante. Había descubierto que Marcos, el líder de la banda, estaba escondido en una ciudad vecina, aún involucrado en actividades criminales. Alejandro sintió una ola de determinación. Necesitaba confrontar a ese hombre y cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. Carmen, al enterarse del descubrimiento, insistió en ir junto a él. Quería enfrentar su pasado de frente, demostrar que no tenía miedo y que estaba lista para luchar por su familia. Alejandro, aunque preocupado, respetó la decisión de Carmen. Juntos, con Ricardo, partieron hacia la ciudad vecina. El viaje fue tenso, lleno de expectativas e incertidumbres. Cuando llegaron, Ricardo los llevó a un almacén abandonado donde Marcos supuestamente estaba escondido. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se acercaban al edificio. Sabía que ese enfrentamiento sería crucial para el futuro de su familia. Dentro del almacén, el ambiente era sombrío y silencioso. Avanzaron con cautela, hasta que finalmente encontraron a Marcos, un hombre envejecido pero aún con un aura de peligro. Cuando vio a Alejandro, rió con desdén. «Entonces, finalmente decidiste encontrarme, Ramírez», dijo Marcos con una sonrisa cruel.
¿Qué quieres? Alejandro, con firmeza en la voz, respondió: quiero respuestas. Quiero saber por qué nos hiciste pasar por todo esto. Marcos miró a Alejandro, su expresión cambiando a algo más serio. Solo fue un trabajo para mí, Ramírez. Alguien me pagó para hacer esto. Alguien que tenía mucho que perder si se revelaba la verdad. Carmen, llena de valentía, dio un paso adelante. ¿Y quién era esa persona? ¿Quién te pagó para destruir nuestra familia? Marcos vaciló, pero viendo la determinación en los ojos de Carmen, finalmente cedió. Fue alguien muy cercano a ti, Ramírez. Alguien que trabajaba para ti. Alguien que quería tomar tu lugar. La revelación cayó como una bomba sobre Alejandro. Sabía que había más secretos por descubrir, y que el camino hacia la verdad sería aún más tortuoso de lo que imaginaba. El almacén parecía cerrarse alrededor de ellos, el peso de las palabras de Marcos resonando en el silencio. Alejandro y Carmen se miraron, tratando de procesar la revelación impactante. Alguien cercano a ellos, alguien de confianza, había traicionado a la familia. La mente de Alejandro comenzó a girar con posibles sospechosos, pero sabía que necesitaba más información para estar seguro. Marcos, viendo la confusión en sus rostros, soltó una risa amarga. ¿Creen que la verdad es fácil de aceptar? Apenas están comenzando a entender lo que realmente sucedió. Alejandro dio un paso adelante, su expresión determinada. Marcos, nos vas a decir todo lo que sabes. Cada detalle. ¿Quién era esa persona y por qué hicieron esto? Marcos suspiró, dándose cuenta de que no había más forma de escapar. El hombre que me contrató era Enrique. Tenía miedo de perder su posición en tu familia. Pensaba que podría ser reemplazado por alguien más joven, más ambicioso. Cuando encontró la oportunidad, decidió actuar para garantizar su seguridad. Pero no contaba con el caos que sus acciones traerían. Carmen quedó inmóvil. El choque de escuchar el nombre de Enrique la golpeó como un rayo. Enrique. Pero él parecía tan arrepentido, tan desesperado por proteger a mi familia. Alejandro sintió la ira y la tristeza mezclarse dentro de él. Enrique, el hombre que consideraba un amigo leal, había traicionado su confianza de una manera inimaginable. Pero ahora, con la verdad a la vista, necesitaba actuar con sabiduría. Marcos, dijo Alejandro, su voz firme, vendrás con nosotros. Te entregaremos a la policía y nos aseguraremos de que Enrique enfrente la justicia por sus crímenes. Marcos asintió, resignado a su destino. Ricardo, que estaba observando la escena de cerca, se acercó y esposó a Marcos, llevándolo fuera del almacén. Carmen y Alejandro regresaron a la mansión, sus mentes aún girando con la nueva revelación. Al llegar, María los esperaba ansiosa. Alejandro le contó todo, y ella quedó igualmente impactada y herida por la traición de Enrique. Necesitamos confrontar a Enrique, dijo María, con la voz llena de determinación. Debe pagar por lo que hizo a nuestra familia. A la mañana siguiente, Alejandro y Carmen fueron a la casa de Enrique. Golpearon la puerta con firmeza, sus corazones latiendo rápido con la anticipación del enfrentamiento. Enrique abrió la puerta, su rostro mostrando sorpresa al verlos. Alejandro, Carmen, ¿qué hacen aquí tan temprano?, preguntó Enrique, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. Enrique, sabemos la verdad. Sabemos que fuiste tú quien nos traicionó, quien llevó a Isabel y la entregó a esa banda. Enrique se puso pálido, sus manos temblando levemente. Alejandro, yo no tuve elección. Amenazaron a mi familia. Pensé que estaba protegiéndonos a todos. Carmen, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. ¿Y qué hay de mi familia, Enrique? ¿Pensaste en lo que nos estabas haciendo? Crecí sin saber quién era, sin conocer a mis padres. Destruiste nuestras vidas. Enrique cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Perdónenme, por favor. Alejandro, con el corazón apretado, sabía que las palabras de Enrique no serían suficientes para reparar el daño causado. Enrique, debes enfrentar la justicia. No podemos simplemente perdonar y olvidar. Ricardo, que los acompañaba, se acercó y esposó a Enrique.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en el tribunal. Mientras llevaban a Enrique, Alejandro y Carmen sintieron una mezcla de alivio y tristeza. La verdad finalmente había sido revelada, pero el costo fue alto. Carmen sabía que aún había mucho por procesar, muchas heridas por sanar. Pero, con Alejandro y María a su lado, se sentía más fuerte, lista para enfrentar lo que viniera. De vuelta en la mansión, la familia Ramírez comenzó a reconstruir sus vidas. Decidieron que era hora de revelar al mundo que Isabel estaba viva, que Carmen era su hija perdida. Planearon una pequeña reunión con amigos cercanos y familiares, donde contarían la verdad y celebrarían la reunión de la familia. El día de la reunión, la mansión estaba llena de personas queridas. Alejandro, María y Carmen se pararon delante de todos, listos para compartir su historia. Alejandro tomó la palabra, su voz firme y llena de emoción. Queridos amigos y familiares, hoy es un día especial para nosotros. Después de muchos años de dolor e incertidumbre, finalmente encontramos a nuestra hija, Isabel. Carmen, que ustedes conocen, es nuestra hija perdida. Queremos agradecer a todos por el apoyo y el amor durante estos años difíciles. Carmen, emocionada, abrazó a sus padres mientras los invitados aplaudían y celebraban la noticia. Se sentía bendecida por finalmente tener una familia, por poder comenzar un nuevo capítulo de su vida rodeada de amor y apoyo. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Alejandro, María y Carmen se sentaron juntos en el jardín, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. Sabían que aún habría desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, como una familia unida. La celebración en la mansión Ramírez continuaba, las sonrisas y risas llenaban el aire mientras amigos y familiares felicitaban a Carmen por su reunión con la familia. Carmen, sin embargo, sentía un torbellino de emociones dentro de sí. Entre los abrazos y felicitaciones, se dio cuenta de que aún había un camino de autodescubrimiento por delante, un camino que estaba decidida a enfrentar con valentía. A la mañana siguiente a la fiesta, Carmen se levantó temprano, decidida a comenzar esta nueva fase de su vida. Bajó las escaleras y encontró a Alejandro en la cocina, preparando café. «Buenos días, papá», dijo ella, todavía acostumbrándose a la nueva dinámica familiar. Alejandro sonrió, extendiéndole una taza. «Buenos días, querida». ¿Dormiste bien? Carmen asintió, tomando un sorbo de café. «Sí, pero siento que necesito respuestas. Quiero saber más sobre mi infancia, sobre nuestra familia». Alejandro estuvo de acuerdo, comprendiendo la necesidad de Carmen de claridad y conexión con su pasado. «Claro, Carmen. Podemos pasar el día juntos, revisitando recuerdos y respondiendo a todas tus preguntas». Pasaron el día explorando la mansión, revisitando habitaciones y pasillos que guardaban historias de Isabel. Alejandro mostró a Carmen fotos antiguas, contándole sobre los momentos felices y los desafíos que enfrentaron como familia. Cada historia, cada detalle, ayudaba a Carmen a llenar los vacíos de su memoria, brindándole un sentido de pertenencia. Mientras tanto, Ricardo continuaba la investigación para garantizar que todos los involucrados en la desaparición de Isabel fueran responsabilizados. El descubrimiento de que Enrique actuó bajo coacción de una banda criminal trajo un nuevo nivel de complejidad al caso. Alejandro sabía que, para garantizar la seguridad de su familia, necesitarían erradicar la amenaza de raíz. Una tarde, Alejandro y Carmen estaban en el despacho de la mansión, revisando documentos antiguos, cuando Ricardo llegó con nueva información. Su expresión seria indicaba que traía novedades importantes. «Señor Ramírez, descubrimos más sobre la banda que amenazó a Enrique», dijo Ricardo, entregando un archivo a Alejandro. Marcos no actuó solo. Había un mentor detrás de todo esto, un hombre llamado Lorenzo. Él era el verdadero cerebro detrás del secuestro de Isabel. Alejandro hojeó el archivo, absorbiendo la información. «¿Y dónde está ese Lorenzo ahora?» «Está operando de manera clandestina, pero logramos rastrear algunas de sus actividades. Parece que aún está involucrado en varias operaciones ilegales en la ciudad», explicó Ricardo. Carmen, escuchando la conversación, sintió un frío en la espalda. «Necesitamos encontrarlo y asegurarnos de que no lastime a nadie más». Alejandro estuvo de acuerdo. «Sí, necesitamos acabar con esta amenaza de una vez por todas. Ricardo, ¿puedes organizar un plan para capturar a Lorenzo?»
Ricardo asintió. Trabajaré en ello de inmediato. En los días siguientes, Ricardo reunió a un equipo de especialistas para planear la captura de Lorenzo. La operación sería compleja y peligrosa, pero Alejandro estaba decidido a proteger a su familia y asegurar que se hiciera justicia. Mientras los preparativos para la operación avanzaban, Carmen continuaba integrándose en la vida de la mansión. Se acercó a María, quien le enseñó sobre las tradiciones familiares y compartió historias sobre Isabel cuando era bebé. María mostró a Carmen cómo tocar el piano, un pasatiempo que Isabel adoraba y que Carmen rápidamente comenzó a apreciar. Una tarde, mientras practicaba piano con María, Carmen sintió una oleada de gratitud y amor. Gracias, mamá. Siento que finalmente estoy empezando a encontrarme. María sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Estamos tan felices de tenerte de vuelta, Carmen. Has traído luz a nuestras vidas nuevamente. La operación para capturar a Lorenzo estaba programada para llevarse a cabo en pocos días. Alejandro y Ricardo estaban enfocados en los preparativos finales, asegurándose de que cada detalle fuera cuidadosamente planeado. Carmen, a pesar de su ansiedad, se sentía confiada de que, con Ricardo y Alejandro liderando la operación, tendrían éxito. La noche antes de la operación, la familia Ramírez se reunió para una cena especial. El ambiente estaba cargado de expectativa, pero también de esperanza. Alejandro hizo un brindis, levantando su copa de vino. A todos nosotros, que hemos enfrentado tantos desafíos y a pesar de todo, hemos permanecido unidos. Mañana, daremos un paso más hacia la justicia y la seguridad de nuestra familia. A nuestra fuerza y amor. Carmen y María levantaron sus copas, sus expresiones determinadas. A nuestra familia, repitieron al unísono. Al día siguiente, la operación comenzó al amanecer. Ricardo y su equipo se infiltraron en el escondite de Lorenzo con precisión y eficiencia. Alejandro y Carmen, monitoreando todo desde una sala segura en la mansión, estaban en constante comunicación con Ricardo. La tensión era palpable mientras el equipo de Ricardo avanzaba, enfrentando obstáculos y adversarios. Finalmente, tras horas de tensión, Ricardo anunció por radio: «Tenemos a Lorenzo. Está bajo custodia». Alejandro soltó un suspiro de alivio, tomando la mano de Carmen. «Se acabó, querida. Ya no podrá lastimarnos más». Carmen sintió una oleada de alivio y gratitud. «Gracias, papá. Por todo». Con Lorenzo capturado y la amenaza finalmente neutralizada, la familia Ramírez pudo comenzar a verdaderamente reconstruir sus vidas. Carmen sabía que aún habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación, sabiendo que tenía una familia amorosa a su lado. Mientras el sol se ponía, Alejandro, María y Carmen se sentaron en el jardín, apreciando la paz recién descubierta. Sabían que, juntos, podrían superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de esperanza y amor. Los días que siguieron a la captura de Lorenzo fueron de una calma bienvenida para la familia Ramírez. La sombra del pasado comenzaba a disiparse, permitiendo que la esperanza y la alegría llenaran la mansión. Carmen se sentía cada vez más integrada, cada vez más Isabel, la hija perdida que había regresado al hogar. A pesar de la tranquilidad, aún había un último paso para garantizar que todo volviera a la normalidad: el juicio de Enrique y Lorenzo. Alejandro sabía que ese sería un momento crucial, no solo para su familia, sino para todos aquellos que sufrieron con las acciones de estos hombres. La mañana del juicio, la mansión estaba silenciosa. Alejandro, María y Carmen se prepararon juntos, cada uno reflexionando sobre la importancia de ese día. Sabían que finalmente se haría justicia, y que el cierre de este doloroso capítulo era esencial para seguir adelante. En el tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. Enrique y Lorenzo estaban presentes, ambos con expresiones que variaban entre remordimiento y desafío. Carmen se sentó entre Alejandro y María, sintiendo el apoyo de ellos como una fuerza invisible que la sostenía. Cuando el juicio comenzó, los testimonios fueron presentándose. Alejandro habló sobre el impacto devastador de la desaparición de Isabel, sobre los años de búsqueda incansable y el alivio y el dolor de finalmente encontrarla. María, con lágrimas en los ojos, habló sobre el dolor de una madre que perdió a su hija y sobre la esperanza que nunca la abandonó. Carmen, con valentía y determinación, subió al estrado. Contó su historia de vida, desde los primeros años en el orfanato hasta el momento en que descubrió su verdadera identidad.
Habló sobre Enrique, sobre su sensación de traición y sobre cuánto había destruido su infancia. Al mirar a Enrique, vio lágrimas corriendo por el rostro del antiguo mayordomo, pero sabía que él debía pagar por sus crímenes. Lorenzo, por otro lado, se mantuvo impasible durante todo el juicio. Cuando llegó su turno de hablar, no mostró arrepentimiento. Su frialdad solo reforzó la determinación de Alejandro y Carmen en asegurar que fuera condenado. Tras días intensos de testimonios y evidencias, el juez finalmente pronunció la sentencia. Enrique fue condenado a una larga pena de prisión, y Lorenzo, debido a la gravedad de sus crímenes y su falta de remordimiento, recibió una sentencia aún más severa. Al escuchar la sentencia, Alejandro sintió una oleada de alivio. Se había hecho justicia. Abrazó a María y a Carmen, sintiendo que finalmente podían seguir adelante. En los días posteriores al juicio, la familia Ramírez comenzó a reconstruirse. Alejandro y María se centraron en crear nuevos recuerdos con Carmen, fortaleciendo los lazos familiares que habían sido rotos por tanto tiempo. Carmen, por su parte, empezó a explorar sus propias pasiones e intereses, descubriendo quién era realmente más allá de Isabel. Un día, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Carmen encontró un pequeño invernadero que parecía abandonado. Curiosa, decidió explorarlo. Dentro, encontró varias plantas y flores que habían sido cuidadas con amor, pero que ahora estaban descuidadas. Decidió que ese sería su proyecto personal: revitalizar el invernadero y traer nueva vida a ese rincón olvidado de la mansión. Alejandro y María apoyaron a Carmen en su nuevo proyecto, ayudándola a adquirir las herramientas y plantas necesarias. Con el tiempo, el invernadero se transformó en un vibrante jardín, un símbolo del renacimiento y de la nueva vida que Carmen había encontrado. Una tarde, mientras trabajaba en el invernadero, Carmen escuchó pasos acercándose. Era Alejandro, trayendo una caja de madera. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo él, entregando la caja a Carmen. Ella abrió la caja con cuidado, encontrando dentro una colección de semillas raras y exóticas. «Son hermosas, papá. Gracias». Alejandro sonrió, observando la alegría en los ojos de Carmen. «Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti. Has traído luz y esperanza a nuestras vidas». Carmen sintió una oleada de emoción y abrazó a Alejandro. «Yo también estoy muy feliz de estar aquí. Este es mi hogar, y ustedes son mi familia». Con el tiempo, el invernadero se convirtió en un lugar especial para la familia Ramírez, un refugio donde podían reunirse y apreciar la belleza de la naturaleza. Carmen encontró paz y propósito en su trabajo allí, sintiéndose más conectada consigo misma y con su familia que nunca. Mientras la primavera se transformaba en verano, la mansión Ramírez florecía con nueva vida. Alejandro y María organizaban eventos y reuniones, compartiendo su historia de esperanza y redención con amigos y familiares. Carmen, ahora totalmente integrada como Isabel, participaba activamente, usando su experiencia para inspirar a otros a nunca rendirse, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. La vida en la mansión Ramírez continuaba prosperando, llena de amor, risas y esperanza. Carmen sabía que aún habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos, confiada en el apoyo de su familia y en la fuerza que había descubierto dentro de sí. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Carmen observaba el invernadero iluminado por la suave luz del atardecer. Se sentía en paz, sabiendo que, finalmente, estaba donde pertenecía. El camino había sido largo y difícil, pero había valido la pena. Y con su familia a su lado, sabía que el futuro prometía aún más amor y alegría. Los meses pasaron y la vida en la mansión Ramírez florecía con un nuevo sentido de propósito y unión. Carmen, ahora completamente integrada como Isabel, estaba cada vez más involucrada en las actividades de la familia y en la revitalización del invernadero. El jardín se había convertido en un símbolo de renovación, un lugar donde todos podían encontrar paz y belleza. Alejandro y María se dieron cuenta de que, para solidificar aún más esta nueva fase de sus vidas, necesitaban hacer algo significativo, no solo para la familia, sino para la comunidad. Decidieron crear una fundación en nombre de Isabel, con el objetivo de ayudar a niños en situación de riesgo y apoyar a orfanatos. Carmen, emocionada con la idea, aceptó la responsabilidad de liderar esta nueva empresa. La Fundación Isabel Ramírez fue lanzada con gran entusiasmo. La mansión abrió sus puertas para un evento benéfico, reuniendo amigos, familiares y miembros de la comunidad.
Alejandro dio un discurso emotivo sobre el impacto que Isabel había tenido en sus vidas y cómo querían transformar ese dolor en algo positivo para otros. Carmen, al tomar la palabra, se sintió fortalecida por el apoyo de su familia. Nuestra fundación es un tributo al amor y la esperanza, dijo con voz firme. Queremos asegurar que ningún niño pase por lo que yo pasé, que todos tengan una oportunidad de encontrar amor y seguridad. El evento fue un éxito, recaudando fondos significativos y atrayendo voluntarios dedicados a la causa. Carmen se sentía realizada, sabiendo que estaba haciendo la diferencia y ayudando a otros niños a encontrar un camino hacia una vida mejor. Mientras la fundación crecía, la familia Ramírez continuaba enfrentando desafíos y celebrando logros. Alejandro y María, siempre presentes, apoyaban a Carmen en cada paso, ofreciendo orientación y amor incondicional. Un día, Carmen recibió una llamada inesperada de un hombre llamado Héctor, quien se presentó como un excolega de Enrique. Héctor dijo que tenía información adicional sobre la desaparición de Isabel y quería reunirse con ella personalmente. A pesar de la desconfianza inicial, Carmen sintió que esta podría ser una oportunidad para aclarar más aspectos de su pasado. Alejandro insistió en acompañar a Carmen al encuentro. Acordaron encontrarse en un café discreto en la ciudad. Héctor, un hombre de mediana edad con una expresión seria, los esperaba en una mesa en el fondo del café. Carmen, Alejandro, gracias por venir, comenzó Héctor. Trabajé con Enrique durante muchos años y sé que tomó decisiones terribles, pero también creo que fue manipulado. Carmen miró a Héctor, intrigada. ¿Qué sabes sobre lo que sucedió? Héctor suspiró, visiblemente afectado al recordar el pasado. Lorenzo no actuó solo. Tenía un cómplice dentro de su propia casa, alguien que usaba a Enrique como peón. Enrique nunca supo la verdadera extensión del plan. Alejandro frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Quién era ese cómplice, Héctor? Héctor dudó antes de responder. Era tu antiguo abogado, Armando. Siempre tuvo ambiciones propias y veía a tu familia como un obstáculo para sus planes. Carmen sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Armando. Lo recordaba vagamente, un hombre que siempre estuvo presente en las reuniones importantes de la familia, pero que nunca había despertado sospechas. Armando. Siempre fue tan confiable. Héctor sacudió la cabeza. Eso era exactamente lo que quería que todos creyeran. Enrique lo descubrió demasiado tarde, y cuando intentó revertir la situación, ya estaba comprometido. Alejandro, sintiendo la ira crecer, preguntó, ¿tienes pruebas de esto, Héctor? Héctor asintió, sacando un sobre de su abrigo. Aquí hay documentos y correspondencia que prueban la implicación de Armando. Guardé esto como seguro, por si alguna vez lo necesitaba. Alejandro tomó el sobre, agradeciendo a Héctor. Esto puede finalmente darnos la paz que necesitamos. De regreso en la mansión, Alejandro y Carmen revisaron los documentos. Cada página revelaba más sobre la traición de Armando, confirmando las sospechas de Héctor. Decidieron que necesitaban confrontarlo, pero sabían que debían hacerlo con cuidado y apoyo legal. Alejandro contactó a un amigo de confianza, el abogado Carlos, para ayudarlos a planear la confrontación. Carlos revisó los documentos y acordó acompañarlos para garantizar que todo se hiciera correctamente. El día señalado, Alejandro, Carmen y Carlos fueron a la oficina de Armando. Al llegar, fueron recibidos por una secretaria que los condujo a la sala de conferencias. Armando, al verlos entrar, trató de mantener la compostura, pero la tensión en sus ojos era evidente. Alejandro, Carmen, ¿a qué debo el honor de esta visita?, dijo Armando, tratando de parecer confiado. Alejandro colocó el sobre la mesa, mirando a Armando con firmeza. Sabemos todo, Armando. Sabemos lo que hiciste y tenemos pruebas. Armando miró el sobre, su rostro palideciendo. No sé de qué están hablando. Carlos intervino, abriendo el sobre y mostrando los documentos. Esta correspondencia muestra claramente tu implicación con Lorenzo y tus intentos de perjudicar a la familia Ramírez. Estamos aquí para asegurarnos de que enfrentes la justicia. Armando, dándose cuenta de que no había salida, intentó una última defensa. Solo estaba protegiendo mis intereses. No entienden lo que es necesario para sobrevivir en este mundo. Carmen, sintiendo la ira y la decepción crecer, respondió con firmeza: destruiste nuestras vidas por avaricia.
Pagarás por eso. Con la ayuda de Carlos, Armando fue formalmente acusado y llevado ante la justicia. La revelación de su implicación trajo un nuevo sentido de cierre para la familia Ramírez. Sabían que, con Armando fuera de escena, finalmente podrían dejar el pasado atrás y centrarse en el futuro. Los meses siguientes fueron de crecimiento y renovación. La Fundación Isabel Ramírez continuaba expandiéndose, ayudando a cada vez más niños y familias. Carmen encontró paz y propósito en su trabajo, sabiendo que estaba marcando la diferencia. Alejandro y María, orgullosos de la fuerza y resiliencia de Carmen, continuaron apoyándola en todos los aspectos de su vida. La mansión Ramírez, una vez un lugar de dolor y pérdida, se transformó en un hogar lleno de amor y esperanza. Mientras el sol se ponía sobre la mansión, Carmen observaba el horizonte, sintiéndose finalmente en paz. El camino había sido largo y lleno de desafíos, pero sabía que, con su familia a su lado, podía enfrentar cualquier adversidad. El futuro prometía ser brillante, lleno de posibilidades y amor. Los años pasaron, trayendo cambios y nuevos desafíos para la familia Ramírez, pero también mucha felicidad y crecimiento. La Fundación Isabel Ramírez se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad, ayudando a miles de niños a encontrar seguridad y oportunidades. Carmen, ahora una mujer fuerte y segura, era vista como una líder y una inspiración para muchos. A pesar de las responsabilidades crecientes, Carmen siempre reservaba tiempo para su familia. Alejandro y María, ahora en sus años dorados, se sentían agradecidos por cada momento compartido con su hija. La mansión Ramírez, con sus jardines exuberantes y el invernadero floreciente, era un lugar de paz y armonía. Un día, mientras trabajaba en el invernadero, Carmen recibió una visita inesperada. Un joven llamado Javier, que creció bajo los cuidados de la fundación, apareció en la puerta del invernadero. Tenía un aire de determinación y una expresión que mezclaba gratitud y preocupación. «Carmen, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Javier, su voz firme pero ansiosa. Carmen dejó sus herramientas a un lado y se acercó a Javier. «Claro, Javier. ¿Qué ha pasado?» Javier respiró hondo, reuniendo coraje. «Descubrí algo sobre mi propia familia, algo que está ligado a tu pasado. Mi tío, que falleció recientemente, era uno de los hombres que trabajaba con Lorenzo. Me dejó un diario donde confiesa muchas cosas, incluyendo detalles sobre el secuestro de Isabel». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Javier, ¿tienes ese diario contigo?» Javier asintió y le entregó un cuaderno envejecido a Carmen. «Pensé que deberías verlo. Puede haber información que aún no sabemos, cosas que pueden ayudar a cerrar este capítulo de una vez por todas». Carmen agradeció a Javier y, con el corazón acelerado, comenzó a leer el diario. Las páginas estaban llenas de revelaciones sobre los años en que Lorenzo operaba, sobre las personas que manipulaba y las tramas que orquestaba. Entre las muchas confesiones, una entrada llamó la atención de Carmen. Enrique nunca supo la verdad. Lorenzo siempre actuó por órdenes de Armando. Pero había otra persona, alguien aún más poderoso detrás de todo, alguien que quería destruir a los Ramírez por venganza. Carmen sintió una ola de shock y confusión. ¿Otro conspirador? ¿Quién podría ser? Necesitaba discutir esto con Alejandro y María de inmediato. Javier, percibiendo la urgencia, se ofreció a ayudar en lo que necesitaran. Carmen corrió hacia la mansión, encontrando a Alejandro y María en la sala de estar. Les contó sobre la visita de Javier y la nueva información encontrada en el diario. Alejandro permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la nueva revelación. «No puedo creer que haya otra persona involucrada», dijo Alejandro, con la voz tensa. «Necesitamos descubrir quién es y asegurarnos de que pague por sus acciones». María, siempre la voz de la razón, sugirió: «Vamos a investigar más a fondo. Tal vez Ricardo pueda ayudarnos nuevamente». Ricardo, siempre dispuesto a ayudar a la familia Ramírez, aceptó la tarea de inmediato. Comenzó a revisar el diario de Javier, buscando pistas sobre la identidad del misterioso conspirador. Mientras tanto, la vida en la mansión continuaba, con Carmen dividiéndose entre su trabajo en la fundación y la investigación. Una noche, Ricardo llamó a Alejandro, su voz excitada. Encontré algo. Hay menciones a un nombre, un empresario llamado Fernando Álvarez. Tenía una rivalidad antigua con tu padre, Alejandro. Parece que decidió continuar la vendetta contra tu familia.
Alejandro sintió una mezcla de alivio y rabia. Fernando Álvarez. Debería haberlo sospechado. Siempre tuvo envidia del éxito de nuestra familia. Con esta nueva información, Alejandro decidió confrontar a Fernando directamente. Armado con el diario de Javier y la determinación de proteger a su familia, concertó una reunión con Fernando en un café discreto de la ciudad. En la mañana del encuentro, Carmen insistió en acompañar a Alejandro. «Quiero estar allí, papá. Estamos en esto juntos». Alejandro estuvo de acuerdo, apreciando la fuerza y el coraje de Carmen. Cuando llegaron al café, encontraron a Fernando ya esperando, su expresión cuidadosamente neutra. «Alejandro, Carmen, ¿qué los trae aquí?», preguntó Fernando, tratando de sonar despreocupado. Alejandro colocó el diario sobre la mesa, fijando sus ojos en Fernando. «Sabemos todo, Fernando. Sabemos que estuviste detrás de las acciones de Lorenzo y Armando. Intentaste destruir a nuestra familia». Fernando mantuvo la calma, pero un brillo frío en sus ojos traicionaba su verdadera naturaleza. «No sé de qué estás hablando, Alejandro». Carmen intervino, con voz firme. «Las evidencias están todas aquí. Tu nombre está en el diario de uno de los cómplices. Estás acabado, Fernando». Fernando, dándose cuenta de que no tenía más salida, dejó escapar una sonrisa amarga. «Siempre lo subestimé. Sí, fui yo. Pero no me arrepiento. Tu padre destruyó a mi familia, y yo solo devolví el favor». Alejandro sintió la ira burbujear, pero se mantuvo firme. «Esto acaba ahora, Fernando. Enfrentarás la justicia por tus crímenes». Con la ayuda de Ricardo, Alejandro y Carmen entregaron las evidencias a la policía, asegurando que Fernando fuera arrestado y procesado por sus crímenes. La revelación de su participación trajo un cierre final para la saga de dolor y venganza que atormentaba a la familia Ramírez. De vuelta en la mansión, Alejandro y María sintieron una ola de alivio y gratitud. Carmen, a pesar de la intensidad de los eventos recientes, se sentía más fuerte y resuelta que nunca. Sabía que, con la amenaza finalmente eliminada, podrían enfocarse completamente en construir un futuro brillante y seguro. La Fundación Isabel Ramírez continuaba creciendo, ayudando a más niños y familias a encontrar esperanza y oportunidades. Carmen, ahora una figura pública respetada, usaba su historia para inspirar y motivar a otros a superar sus adversidades. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Ramírez, Carmen, Alejandro y María se sentaron juntos en el jardín, apreciando la paz y la tranquilidad. Sabían que, a pesar de todos los desafíos, habían triunfado como familia. Con Fernando Álvarez finalmente preso y la verdad revelada, la familia Ramírez sintió una ola de alivio. La mansión, que alguna vez fue escenario de tanto dolor, ahora resplandecía con un nuevo brillo de esperanza y renovación. Carmen, Alejandro y María se dedicaban cada vez más a la Fundación Isabel Ramírez, transformando el legado de sufrimiento en una poderosa fuerza de cambio positivo en la comunidad. Sin embargo, incluso con el cierre de las sombras del pasado, surgían nuevos desafíos. La fundación estaba creciendo rápidamente, y Carmen sabía que necesitaba un equipo fuerte y dedicado para apoyar la expansión de las operaciones. Decidió convocar una reunión con todos los miembros de la fundación, incluyendo voluntarios y empleados, para discutir el futuro. En la gran sala de reuniones de la mansión, Carmen estaba frente a un grupo diverso de personas, todas unidas por el deseo de hacer el bien. Comenzó la reunión con un discurso inspirador, destacando los logros de la fundación y la importancia de continuar el trabajo con pasión y dedicación. «Estamos aquí para hacer la diferencia», dijo Carmen, con voz firme y cálida. «Cada uno de ustedes tiene un papel crucial en esta misión. Juntos, podemos transformar vidas y crear un futuro mejor para todos». Los ojos de Carmen encontraron los de Alejandro y María, que estaban sentados en la primera fila, orgullosos y apoyándola en cada palabra. Con la confianza renovada, Carmen delineó un plan estratégico para los próximos años, incluyendo la apertura de nuevos centros de apoyo y la creación de programas educativos para los niños atendidos por la Fundación. Después de la reunión, Carmen fue abordada por Sofía, una joven abogada que recientemente se había unido a la Fundación como voluntaria. «Carmen, tu discurso fue inspirador. Me gustaría ayudar más en la parte jurídica y administrativa. Creo que puedo contribuir mucho al crecimiento de la Fundación». Carmen sonrió, agradecida por la oferta. «Gracias, Sofía. Tu ayuda será muy valiosa.
Trabajemos juntas para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de un futuro brillante. Mientras Carmen y Sofía discutían planes, Alejandro se encontró con Ricardo, que estaba de visita en la mansión. Ricardo, no tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho por nuestra familia. Fuiste esencial para nuestro viaje. Ricardo, siempre modesto, respondió con una sonrisa. Fue un placer ayudar, Alejandro. Ver a tu familia unida y fuerte es la mejor recompensa. En los meses siguientes, la fundación prosperó bajo el liderazgo de Carmen y la colaboración dedicada de su equipo. La mansión Ramírez se convirtió en un centro de actividad, con reuniones, eventos benéficos y programas educativos realizados regularmente. Carmen también comenzó a explorar su propia pasión por la horticultura de manera más profunda. El invernadero, que había revitalizado, ahora servía como un espacio de aprendizaje para los niños de la fundación. Allí, aprendían sobre plantas, sostenibilidad y el valor de cuidar la naturaleza. Un día, mientras trabajaba en el invernadero, Carmen recibió la visita de una joven llamada Ana, que estaba en la fundación desde muy pequeña. Ana era una chica curiosa e inteligente, siempre ansiosa por aprender cosas nuevas. «Carmen, ¿me puedes enseñar a plantar estas flores?», preguntó Ana, con los ojos brillando de expectación. Carmen sonrió y se arrodilló junto a Ana. «Claro, Ana. Hagámoslo juntas. Las plantas son como las personas, necesitan amor, cuidado y paciencia para crecer y florecer». Mientras trabajaban juntas, Carmen sintió una profunda sensación de realización. No solo estaba reconstruyendo su propia vida, sino también tocando y transformando la vida de otras personas. Era un ciclo de amor y esperanza que continuaba expandiéndose. Alejandro y María, viendo el impacto positivo que Carmen estaba teniendo en la comunidad, decidieron organizar una gran celebración para marcar el aniversario de la fundación. Invitaron a amigos, familiares y a todos los que habían apoyado la causa a lo largo de los años. La fiesta fue un éxito rotundo, llena de música, risas e historias de éxito. Alejandro hizo un discurso emotivo, destacando la resiliencia de su familia y el poder de la comunidad. «Esta fundación es más que un homenaje a nuestra hija Isabel», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. «Es un tributo al espíritu humano, a la capacidad de superar adversidades y transformar el dolor en algo hermoso». Carmen, emocionada, tomó la palabra. «Gracias a todos ustedes por creer en nuestra visión y por trabajar incansablemente para hacer del mundo un lugar mejor. Continuaremos nuestro viaje juntos, con amor, esperanza y determinación». Mientras avanzaba la noche, la familia Ramírez sintió una profunda sensación de paz. Sabían que, a pesar de los desafíos del pasado, habían creado algo verdaderamente significativo. Carmen, rodeada de amigos y familiares, miró al cielo estrellado, sintiéndose agradecida por cada momento, cada desafío superado, cada victoria conquistada. Y así, la mansión Ramírez, que una vez fue un símbolo de pérdida y dolor, se transformó en un faro de esperanza y renovación. Carmen, Alejandro y María sabían que su viaje aún no había terminado, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos por el amor y la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. La mansión Ramírez se había convertido en un centro vibrante de actividades, no solo albergando la Fundación Isabel Ramírez, sino también siendo un lugar donde la comunidad se reunía para aprender, crecer y celebrar la vida. El impacto de la fundación se extendía por toda la ciudad, trayendo cambios positivos e inspirando a muchos a contribuir para el bien común. Carmen, Alejandro y María estaban más unidos que nunca. Cada día, Carmen sentía que estaba más cerca de Isabel, la niña que un día se perdió, pero que ahora estaba encontrada y celebrada en cada sonrisa y en cada acto de bondad. La fundación era un reflejo del amor y la determinación de su familia para transformar el dolor en algo bello. Un día, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Carmen se encontró con Ana nuevamente. La joven estaba acompañada de otros niños de la fundación, todos ansiosos por mostrar sus más recientes logros en el jardín comunitario que habían creado. «Carmen, mira las flores que plantamos», dijo Ana, con entusiasmo, señalando un parterre vibrante y colorido. Carmen sonrió, sintiendo una ola de orgullo. «Están preciosas, Ana. Han hecho un trabajo increíble». Mientras los niños mostraban sus plantas y explicaban lo que habían aprendido, Carmen se dio cuenta de lo mucho que significaba ese proyecto para ellos. No se trataba solo de aprender a cuidar las plantas, sino de encontrar un sentido de pertenencia y propósito.
A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Alejandro y María se unieron a Carmen y a los niños en el jardín. Se sentaron juntos, apreciando la tranquilidad del momento. «Estoy tan orgulloso de ti, hija», dijo Alejandro, tomando la mano de Carmen. «Has transformado nuestro dolor en algo maravilloso. Isabel estaría tan orgullosa». María asintió, con lágrimas en los ojos. «Has traído luz a nuestras vidas, Carmen, y a la vida de tantas otras personas». Carmen, emocionada, abrazó a sus padres. «No podría haber hecho esto sin ustedes. Somos un equipo, una familia. Y juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Esa noche, la familia Ramírez organizó una pequeña celebración para los voluntarios y empleados de la fundación. Era una forma de agradecer a todos por su arduo trabajo y dedicación. La fiesta se celebró en los jardines de la mansión, iluminados por linternas y decorados con flores cultivadas por los niños. Durante la celebración, Carmen fue llamada al escenario para dar un discurso. Sintió una ola de emociones al mirar a todas las caras familiares y nuevas, personas que se habían unido en torno a una causa común. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Carmen, con la voz llena de emoción. «Este año ha sido transformador para mí y para nuestra familia. Cada uno de ustedes tiene un papel especial en este viaje. Juntos, hemos construido algo extraordinario». Hizo una pausa, respirando hondo. «Mi historia comenzó con dolor y pérdida, pero hoy, estoy rodeada de amor y esperanza. Nuestra fundación es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, con compasión y determinación». Los aplausos llenaron el aire mientras Carmen terminaba su discurso. Bajó del escenario y fue abrazada por Alejandro y María, que estaban radiantes de orgullo. La fiesta continuó, con risas y conversaciones animadas llenando la noche. Carmen se sintió en paz, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero cada obstáculo la había hecho más fuerte y más decidida a hacer la diferencia. Mientras observaba a los niños jugando en el jardín, Carmen sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Sabía que Isabel siempre estaría con ella, no solo en el nombre de la fundación, sino en cada acto de bondad y cada vida tocada por el trabajo que realizaban. La vida continuaba en la mansión Ramírez, llena de esperanza y promesas de un futuro brillante. Carmen, Alejandro y María, unidos por el amor y la resiliencia, estaban listos para enfrentar cualquier nuevo desafío que surgiera, sabiendo que juntos podían superar cualquier adversidad. Y así, bajo el cielo estrellado, la familia Ramírez celebraba la vida, el amor y la esperanza, construyendo un legado que duraría por generaciones. La historia de Isabel, de Carmen, y de toda la familia Ramírez era un testimonio del poder de la resiliencia y de la capacidad humana de transformar el dolor en algo bello y significativo.